Bien, vamos a resolver un problema relacionado con los sistemas equivalentes de fuerzas o reducción de fuerzas. Vemos que hay un poste que está siendo sometido a dos fuerzas, una de 5 kilonewtons y otra de 7 kilonewtons, y nos pide que reemplacemos las dos fuerzas actuando sobre el poste por una única fuerza resultante y un momento en el punto O. Es decir, que el punto O va a ser nuestro pivote. Para eso, recordemos que la resultante es nada más la suma vectorial de las fuerzas. Y los momentos, también un momento resultante es la suma de los momentos que va a generar cada una de estas fuerzas actuando, pero sobre el punto O. Por lo tanto, debemos también plantear un RB cruz FB, dos productos cruz, más RD cruz FD. Lo primero que vamos a hacer es encontrar cuáles son las coordenadas de cada punto. Por ejemplo, la fuerza FB está actuando a lo largo de los puntos A y B. Observamos que A se encuentra justo sobre el eje Z, por lo tanto solamente tiene una altura. Las componentes o las coordenadas en X y Y son 0. 0 en X, 0 en Y. Y la altura que corresponde a 8 metros. El punto B se encuentra justo sobre el eje Y, sobre el eje que tenemos acá, a una distancia de 6 metros. Por lo tanto, en X es 0, va a ser 6 metros en Y y 0 metros en Z. De una sola vez, definamos ya cuáles son las coordenadas de los puntos C y D. El punto C pasa algo similar que con el punto A, solamente que la altura cambia, ahora es de 6 metros, por lo tanto en X y Y es 0, 6 en Z, y D se encuentra sobre un plano horizontal, es decir que va a tener coordenadas únicamente en X y Y. Vemos que la distancia que se desplaza sobre la dirección X desde el origen es de 2 metros en el sentido positivo, y tenemos la distancia de 3 metros sobre el eje Y, pero en el sentido negativo, midiendo desde el origen en el sentido negativo del eje y la altura es 0. Habiendo identificado los puntos, vamos ahora a definir cada fuerza. Por ejemplo, la fuerza en B es la magnitud de la fuerza por el vector unitario que viene de A a B. La magnitud son 5 kilonewtons. Va a quedar multiplicado por, y el vector unitario, como queda trazado el vector de fuerza B desde A hacia B, a las coordenadas del punto B le restamos las del punto A. Es decir, la coordenada en X del punto B, que es 0, menos la coordenada en X del punto A, que también es 0, no la voy a escribir. Luego en Y la coordenada es, en B del punto B es 6, a 6 menos 0. Acá queda 6 metros en J. Y 0 menos 8, menos 8 metros en K. Bien. Esto dividido entre la magnitud del vector, que sería 6 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Estos son metros también, es decir, se anulan las unidades. Si hacemos la raíz cuadrada de la operación que está bajo la raíz cuadrada, entonces nos va a resultar 100. La raíz cuadrada de 100 son 10 metros.
Es decir, que cada componente queda dividido entre 10, son 5 kilonewtons, 6 sobre 10 J menos 8 sobre 10 K. Por lo tanto, aquí tendríamos 5 por 6, 30 entre 10 son 3 kilonewtons. Y luego 5 por 8, 40 sobre 10, 4, solo que es signo negativo, menos 4 kilonewtons en K. Tenemos definida ya la primera fuerza. Lo mismo hacemos para la fuerza D. El vector unitario que nosotros vamos a trazar ahora va de C a D. Tendríamos entonces que restarle las coordenadas del punto D a las coordenadas del punto D, las del punto C, es decir, 2 menos 0. Bueno, primero la magnitud, que es de 7 kilonewtons, multiplicado por 2 menos 0, 2 en I, menos 3 menos 0, menos 3 metros, J, y 0 menos 6, menos 6 metros en la dirección K. Luego todo esto queda dividido entre la magnitud, que va a ser 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Al hacer esta operación, bajo el radical es de 49, pero la raíz cuadrada de 49 es 7. Ese es el resultado de esta magnitud, o la magnitud de este vector. Multiplicamos la magnitud de 7 kilonewtons por 2 séptimos en I, menos 3 séptimos en J, menos 6 séptimos en K. Observamos que ese 7 kilonewtons se va a reducir con el 7 que aparece en cada denominador. En ese caso, la fuerza en D queda definida únicamente como 2 kilonewtons en I, menos 3 kilonewtons J, menos 6 kilonewtons K. Y con esto ya podemos encontrar cuál es la fuerza resultante que sustituiría a estas dos fuerzas. Vectorial, la suma vectorial va a ser, por lo tanto, la suma, decíamos, de las dos fuerzas FB y FD, tres kilonewtons J menos 4 kilonewtons K, más la fuerza en D, que es la fuerza que tenemos justo acá arriba, 2 kilonewtons I, menos 3 kilonewtons J, perdón, menos 3 kilonewtons en J, menos 6 kilonewtons en K. Vemos que la componente en I solamente tenemos un valor, por lo tanto lo reescribimos, 2 kilonewtons I. En J tenemos dos componentes que son iguales pero de signo contrario, se van a eliminar. No voy a escribir esa componente porque sería 0 kilonewtons en J. Y ahora la de K es la suma de menos 4 kilonewtons con menos 6. Menos 10 kilonewtons K. Tenemos el valor
de nuestra fuerza resultante. Ahora tenemos que encontrar el momento resultante. Bien, volviendo a los diagramas, vamos a observar lo siguiente. Podemos trazar vectores unitarios que vayan desde el pivote hacia cualquiera de los puntos de la línea de acción de la fuerza. Para simplificar un poco nuestro resultado, podemos trazar directamente un vector de posición de manera vertical, un vector de posición que vaya del origen hacia C y otro vector de posición que llegue hasta A. Eso es para dejar que dos de las componentes de ese vector de posición, de esos vectores de posición, sean iguales a 0. Vamos a tomar como referencia los dos puntos. Repito, el punto C que pertenece a la línea de acción de la fuerza FD y el punto A que pertenece a la línea de acción de la fuerza B. Como todos estos puntos están referidos al origen, vamos a recordar, el pivote es O, el punto 0, 0, 0. Vamos a trazar un vector desde O hacia el punto A, que es 0, 0, 8. Y otro hacia el punto C, que es 0, 0, 6. Al punto A o a las coordenadas del punto A le restamos las del pivote. Nuestro vector de posición para la fuerza B lo voy a dejar expresado de esta forma como R sub B, aunque sabemos que el punto A, repito, pertenece a la línea de acción de la fuerza B. Simplemente va a ser 8 menos 0 en K, es decir, 8 metros en K. De manera similar, el vector de posición de C va a ser de 6 metros en K si restamos las coordenadas del punto C menos las del punto O, del origen. Solamente tendríamos la coordenada diferente de 0 sería 6 menos 0 en K. Por lo tanto, ya tenemos nuestros dos vectores de posición. Ahora necesitamos calcular el momento resultante alrededor del punto O. Planteamos los determinantes. Recordemos RB cruz FB. Lo vamos a sumar con RC cruz la fuerza D. Al resolverlo por el determinante, recordemos, vamos a colocar en la primera fila los vectores unitarios, luego las componentes del vector de posición, 0, 0, 8 en el primer caso, y las componentes de la fuerza, FB, que es 0 en X, 3 kilonewtons en Y y menos 4 en K. Y lo vamos a sumar con el determinante del otro producto cruz, RC, que también vamos a observar que solo tiene componente en Z. Colocamos los vectores unitarios, luego 0, 0, 6. Y por último las componentes de la fuerza, que son 2, menos 3 y menos 6. Estamos refiriéndonos a esta fuerza de acá. Los determinantes los podemos resolver por cualquier metodología, aplicando el método de Sarrus, aplicando el método de cofactores. Pero dado que tenemos muchos elementos, algunos elementos cuyas componentes son iguales a 0, en el primer caso solo vamos a tener una componente. Pueden resolver ustedes el determinante y ese resultado va a ser de menos 24
kilonewton por metro en la dirección Y. Este es el resultado del primer determinante. El segundo determinante, al resolverlo, tiene dos componentes, 18 kilonewton por metro en I más 12 kilonewton por metro en J. Observamos que podemos simplificar la componente del vector unitario I, menos 24 más 18, eso equivale a menos 6 kilonewton por metro. Y en J, simplemente más 12 kilonewton por metro en J. Este es el momento resultante alrededor del origen. Quiere decir que nuestro sistema de fuerzas, de dos fuerzas que tenemos originalmente, se pueden reemplazar por este momento y la fuerza resultante R, que la habíamos definido ya anteriormente como 2 kilonewton en I menos 10 kilonewton en K. El momento resultante lo que representa es el sentido de rotación que las dos fuerzas le hacen al poste. Y el sistema equivalente va a ser esta fuerza con este momento respectivo.